En las 2 semanas siguientes, 3 cadenas de televisión recibieron cartas que contenían un arma biológica letal, Anthrax. En los días sucesivos, varios periódicos y 2 senadores norteamericanos recibieron también cartas con el mismo contenido. Lo más terrible de los atentados con Anthrax era que no podíamos predecir contra quién se dirigían. El primer caso se produjo en Florida, pero también hubo otros en Nueva York y Washington. No estaba claro a quién atacaban. De nuevo, Estados Unidos se sentía vulnerable. 22 personas resultaron infectadas por las cartas y 5 de ellas murieron. No sabíamos qué iba a ocurrir a continuación. Los atentados con cartas podían ser el comienzo de un ataque mucho mayor, tal vez contra toda una ciudad. Pero del mismo modo en que se iniciaron, los atentados con Anthrax cesaron. El FBI y el Servicio de Correos iniciaron una investigación a escala mundial. Se interrogó a más de 9.000 personas y se ofreció una recompensa de $2,5 millones, pero nadie fue detenido. Bruce Ivins era un científico clave del gobierno y en julio de 2008, semanas antes de que el FBI y el Departamento de Justicia lo arrestaran, Ivins se suicidó. El FBI cerró oficialmente el caso y se dijo que el Dr. Ivins era el único responsable de los atentados con Anthrax de 2001. Lo acusaron de matar a 5 personas y de contagiar a otras 17. Nunca se supo lo que motivó a Ivins a realizar este ataque. La naturaleza de los atentados con Anthrax indica que el responsable trataba de infundir pánico. No pretendía contagiar enfermedades a un gran número de personas. Muchos creen que la intención de Ivins era demostrar que la guerra biológica y el bioterrorismo en particular son posibilidades reales, no amenazas en potencia. El FBI llamó a los atentados con Anthrax de 2001 el Ameritrax. Como consecuencia de estos ataques, los agentes de la ley de sanidad tienen el propósito de prepararse contra un futuro incidente. Una de las medidas de su campaña es adquirir conocimientos sobre la guerra biológica. Han colaborado con los científicos que más han investigado sobre el tema. Amy Smithson dirige el proyecto de armas biológicas y químicas en el Henry L. Stimson Center. Ningún otro país en la historia ha dedicado tanto esfuerzo y ha invertido tanto en un programa de armas biológicas como la antigua Unión Soviética. Han convertido más de 50 agentes biológicos en armas, incluyendo enfermedades contagiosas y fiebres hemorrágicas. En 1972, la Unión Soviética firmó un tratado internacional para poner fin a la producción de armas biológicas. Pero al cabo de un tiempo, los soviéticos violaron el tratado. Cerca de 50 laboratorios siguieron produciendo y almacenando armamento biológico con la idea de que Estados Unidos estaba haciendo lo mismo. La existencia de esas fábricas fue mundialmente conocida después de que un científico, Ken Alibek, desertara en 1992. Rusia trabaja en 3 armas biológicas. Alibek escribió un libro, Biohazard, en el que revelaba los detalles de un programa conocido como BioPreparod. Según creo, unas 50.000 personas trabajaban para el proyecto BioPreparod cuando escribí el libro. Por supuesto, eso no quiere decir que todos ellos se dedicaran al desarrollo de armas biológicas. Tendrían que ocuparse de otras muchas tareas relacionadas, pero una gran parte de ellos sí estaban centrados en la investigación. Se cree que en la actualidad unos 7.000 científicos poseen conocimientos críticos en armamento biológico. Casi todos han salido de la antigua Unión Soviética. Si un grupo terrorista o un gobierno quisieran fabricar sus propias armas biológicas, podrían contratarlos y dispondrían de una ventaja de 20 años en un campo muy complejo. Su experiencia sería devastadora. El Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Ejército Norteamericano desarrolla vacunas contra las armas biológicas. Según David Franz, uno de sus antiguos directivos, es complicado crear un arma a partir de un organismo vivo. Es una rama especializada de la ciencia. Puede haber biólogos que trabajen en diagnósticos y otros que trabajen en el desarrollo de vacunas. Todos ellos conocen muy bien los agentes biológicos, pero es muy diferente tratar de convertirlos en armas. Para eso se necesitan personas con experiencia en armas biológicas.
En 1989, la CIA anunció que al menos 10 países estaban desarrollando armas biológicas. Y en 1995, había grupos terroristas capaces de atentar de ese modo. El grupo de Aum Shinrikyo soltó gas nervioso en una estación del metro de Tokio. Mataron a 12 personas y aterrorizaron a miles. Se trataba de un arma química, no era un agente infeccioso. La secta llevaba investigando 4 años y habían invertido millones de dólares para provocar un ataque biológico. Pero tuvieron que recurrir a un arma química menos dañina cuando fracasaron sus intentos con el anthrax. Habían conseguido la cepa de la vacuna veterinaria, que por suerte no es dañina para los humanos, y trataron de dispersarla de la manera más sencilla posible, utilizando una sustancia húmeda. Y arrojaron esa sustancia desde el techo de su cuartel general de Tokio. Pero no causó el menor daño. Y ese fue el problema. Necesitaban los conocimientos de expertos como los de la antigua Unión Soviética. Científicos que habían trabajado durante décadas desarrollando agentes biológicos a gran escala. Y por otro lado, esos científicos se habían encontrado de pronto sin un modo de ganarse la vida. Cuando el comunismo cayó a principios de los 90, Rusia se hundió en una depresión económica. Todos sufrieron la falta de empleo, incluso los científicos. Y en Estados Unidos temían que esos científicos vendieran sus conocimientos sobre armas biológicas a grupos terroristas. Así que los norteamericanos entraron en acción. Un pequeño equipo de los departamentos de Defensa y de Estado intentó que los antiguos científicos soviéticos trabajaran en Estados Unidos. El grupo estaba dirigido por Andy Weber, del Programa de Cooperación para la Reducción de Amenazas, y por Ann Harrington, de la Oficina de No Proliferación del Departamento de Estado. Estaba claro cuál era su misión. Nuestra misión consiste en asegurarnos de que los científicos no vayan por el lado equivocado. Eso podría ser muy peligroso a nivel mundial. Por eso queremos que utilicen sus conocimientos en un nuevo campo, mucho más beneficioso, el desarrollo de vacunas para la salud pública. Así, podremos defendernos contra las agresiones biológicas en caso de que éstas lleguen a producirse. Es una de las mayores inversiones que Estados Unidos ha realizado en la campaña antiterrorista, pero existen motivos de preocupación. ¿Qué están haciendo el resto de biocientíficos que no trabajan en Estados Unidos? ¿Podrían estar contratados por terroristas? ¿Qué podrían decirnos de la guerra biológica? ¿Es un fenómeno nuevo o por el contrario existe desde que hay disputas en el mundo? La guerra biológica ha existido a lo largo de toda la historia. En la Edad Media se emplearon víctimas de la peste bubónica para realizar ataques biológicos. Utilizando catapultas, lanzaban cadáveres por encima de los muros de los castillos. Poco después de la Primera Guerra Mundial se prohibió el uso de armas biológicas. Sin embargo, se siguieron desarrollando dichas armas en Alemania y Japón. En consecuencia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá iniciaron su propio programa de armas biológicas en 1941. Durante la Guerra Fría se utilizaron objetores voluntarios como cobayas en un programa llamado White Coat. Estados Unidos y los aliados habían hecho investigaciones sobre una posible guerra biológica. En aquel tiempo se pensaba que resultaba un método más humano que destrozar a la gente. Pero en 1969 el presidente Richard Nixon ordenó que Estados Unidos dejara de fabricar armas biológicas. Los arsenales biológicos norteamericanos fueron destruidos. La Unión Soviética siguió trabajando en este campo y tuvo éxito en el desarrollo de varios agentes que nunca antes habían sido producidos. Se tomaron estas investigaciones muy en serio. Tenían intención de utilizar sus armas después de una guerra nuclear total. Si mantenían una guerra nuclear contra Estados Unidos y su país terminaba arrasado, tendrían un modo de tomar represalias. Así creían mejorar sus posibilidades de supervivencia.
Los rusos poseen grandes conocimientos sobre armamento biológico y eso les hace ocupar una posición privilegiada. Si una organización terrorista visitara Rusia en busca de ayuda para desarrollar un programa de armas biológicas, se dirigiría al sur de Moscú. Aquí, detrás de una puerta de acero, encontramos un pequeño instituto científico, el Centro de Investigación de Diagnósticos y Terapia Molecular. Y dentro trabaja un grupo de científicos especializados. En el pasado, este pequeño instituto trabajó en el desarrollo de armas biológicas muy peligrosas. Eran apoyados económicamente por el KGB. Investigaban principalmente péptidos, unos aminoácidos que controlan las funciones fisiológicas del ser humano. Podrían ser utilizados, por ejemplo, para aumentar el ritmo cardíaco de una persona a miles de latidos por minuto. Eso le causaría la muerte a los pocos minutos. Trabajaban con sustancias y organismos diferentes e investigaban enfermedades con las que el programa aliado no había trabajado nunca antes de 1969. Y en cualquier caso, no habían tenido éxito para propagarlas por medio de pulverizadores. Un ejemplo es la peste. Los científicos norteamericanos ni siquiera llegaron a imaginar que se pudiera desarrollar como agente de guerra, pero los rusos lo consiguieron. En la actualidad, los científicos trabajan con contratos confidenciales y no pueden hablar de sus antiguas investigaciones, pero sí pueden contar la historia reciente de su instituto. Una historia que se inició cuando disponían de muchos recursos y eran centros científicos respetados, aunque al borde del desastre. El director científico del instituto es Peter Svenikov. Su mujer, Malika Forlova, es jefa de proyecto. El régimen comunista se enorgullecía de contar con los mejores científicos, y lo mejor era que nadie lo sabía. Pero en el año 1992, el Estado cortó los fondos y los laboratorios se quedaron sin medios para investigar. Entonces ocurrió la catástrofe. El colapso del centro de investigación se produjo cuando cayó la Unión Soviética en 1992. Para muchos fue un hecho a celebrar. Las nuevas repúblicas festejaron su independencia. Pero el resto del mundo aguardaba con preocupación. ¿Qué iba a pasar con el arsenal nuclear soviético? Los mismos rusos solicitaron ayuda al senador norteamericano Richard Lugar. Dijeron que los Estados Unidos habían invertido $6 billones para defenderse de la Unión Soviética. Pero en ese momento el Ejército Rojo estaba desintegrándose. La seguridad de las instalaciones nucleares estaba en peligro. Las armas nucleares tácticas más pequeñas podían trasladarse en camión hasta Irán, Irak o cualquier otro país que quisiera comprarlas. Inmediatamente Estados Unidos se puso en marcha, firmaron contratos para contener la amenaza nuclear y buscaron una nueva ocupación a los científicos nucleares. En 1966 hubo otro motivo de celebración. Los girasoles ya crecían en los antiguos silos de misiles nucleares. Para los que trabajaban en armas biológicas, la historia fue muy diferente. En 1992, el presidente ruso Boris Yeltsin admitió que los soviéticos tenían un programa de armamento biológico clandestino e inmediatamente cortó los fondos de los laboratorios. Esto redujo drásticamente el salario de miles de científicos. En la Unión Soviética, la mayoría de esos científicos había formado parte de una clase social privilegiada. Tenían todo lo que necesitaban: dinero para investigar, casas de campo, para las vacaciones. Algunos viajaban mucho al extranjero y de repente pasaron a ser pobres. Tatiana Gremiakova trabajaba en un instituto a las afueras de Moscú. Era especialista en el tema de la peste. Apenas nos pagaban, pero había inflación, una inflación terrible, y llegó un momento en el que mi sueldo solo me permitía comprar algunas cosas de primera necesidad. Compraba comida para que mi familia pudiera desayunar y nada más.